¿Quieres hacer este pan en tu casa? En este vídeo te contamos todos los secretos cómo hacer el mejor pan de masa madre en casa, sin dolores de cabeza y sin confusiones. Vamos a ver lo que necesitamos para hacer el pan. Empezamos con lo imprescindible. Masa madre activa. Si no tienes tu masa madre, mira nuestro video tutorial de cómo hacerla de forma sencilla. Harina, preferiblemente de fuerza. Agua a temperatura ambiente entre 20 y 30 grados. Sal fina. Un bol grande. Una olla de hierro fundido. No es obligatoria, pero te hace la vida más fácil. Y ahora las cosas opcionales. Harina integral, si te gusta el sabor. Una cuchilla, pero si no tienes, puedes usar un cuchillo normal. Un Danish whisk, que es esta varilla grande. Un cesto para fermentar el pan, pero si no lo tienes, puedes usar simplemente un bol. Y harina de arroz, que va muy bien, pero si no la tienes, no pasa nada. Empezamos a preparar nuestro pan. En un bol grande ponemos 470 gramos de harina de fuerza y 30 gramos de harina integral. O si quieres, simplemente 500 gramos de harina de fuerza. Añadimos 330 gramos de agua a temperatura ambiente y mezclamos hasta que no quede harina seca. Lo podemos hacer con una varilla o directamente con las manos. Ahora dejamos reposar 30 minutos. Este reposo se llama autólisis y sirve para que la harina absorbe bien el agua. Ahora vamos a añadir la masa madre. 180 gramos de masa madre en su pico o un poquito pasada del pico. Se puede hacer con menos cantidad, pero con 180 gramos la fermentación es más fácil y rápida. Añadimos 10 gramos de sal y lo mezclamos todo muy bien para que la masa se quede homogénea y no se sientan los cristales de sal. Ahora ya tenemos la masa que será nuestro futuro pan. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos. Y ahora vamos a hacer unos turnos de pliegues para ayudar a desarrollar el gluten y darle fuerza a la masa. Para esto mojamos un poco las manos y vamos a coger la masa por debajo con las manos. La levantamos hacia arriba sin romperla y la plegamos encima. Movemos el bol 90 grados y lo repetimos. Cogemos la masa por debajo, la estiramos hacia arriba y la plegamos encima. Lo hacemos por cada lado de la masa. Dejamos reposar unos 30 minutos tapado y repetimos los pliegues. En total haremos 3 o 4 turnos de pliegues. Y después vamos a dejar la masa fermentar tranquila hasta que aumente su tamaño aproximadamente un 50-70%. Verás que está más hinchada con algunas burbujas en la superficie y al mover el bol verás que la masa tiembla un poquito como un flan. Ahora ya vamos a formar el pan. Enharinamos un poco la mesa y volcamos nuestra masa. Lo hacemos con cuidado para no romperla. Estiramos la masa un poquito, dándole forma de cuadrado o rectángulo. Y la vamos a plegar. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos doblar los lados hacia el centro, así. Y luego enrollar la masa como si fuera un caracol. Dejamos la masa en la mesa con la unión hacia abajo. La tapamos con un bol y la dejamos reposar 15-30 minutos. Este descanso hace que la masa pierda tensión y se vuelva más suave y manejable. Así que después podemos darle forma con más facilidad. Quitamos el bol. Ahora queremos que la parte de arriba quede bien lisa y tensa y que todos los pliegues se queden escondidos debajo de la bola. Para esto hacemos un movimiento de push and pull. La empujamos un poquito hacia adelante y luego la traemos hacia nosotros, como arrastrándola, para que se agarre a la mesa y se tense la superficie. Cuando la traes hacia ti, puedes ayudarte con los dedos para ir metiendo suavemente la masa por debajo. Repetimos este movimiento varias veces, girando la bola un poquito cada vez. Si la masa se te pega un poco a las manos al principio, no pasa nada. Puedes mojarte ligeramente las manos con agua o incluso ponerte una gotita de aceite neutro. Vas a notar cómo la parte de arriba se va quedando cada vez más tensa y lisa. Cuando veas que la bola aguanta su forma y que la superficie está suave y con tensión, ya la tienes lista para la última fase de la fermentación. Preparamos un panetón con un paño y lo enharinamos bien.
Lo mejor es con harina de arroz, pero también lo puedes hacer con harina normal. El panetón es ideal porque ayuda a que el pan mantenga su forma mientras fermenta. Y al ser un material que respira, la superficie se seca un poquito, así luego se pega menos y los cortes en el pan se abran más bonitos en el horno. Pero si no tienes un panetón, no pasa nada. Puedes usar un bol normal con un paño dentro y también funciona muy bien. Ahora cogemos nuestra masa y la ponemos dentro del panetón con la parte lisa hacia abajo. La parte que queda arriba la sellamos un poquito con los dedos, simplemente para ordenar la masa, aunque no es estrictamente necesario. Ahora tenemos varias opciones para la fermentación final. Pero la más sencilla y práctica es dejarlo en la nevera hasta el día siguiente. Aquí espolvoreo un poquito de harina de arroz por encima, pongo un papel de horno sobre la masa y luego meto el panetón en una bolsa. El papel no es obligatorio, pero ayuda a que la humedad de la bolsa no caiga sobre la masa ni se pegue al plástico. En la nevera la masa fermenta muy despacio y aguanta muchas horas en buen estado, así que te puedes olvidar de ella. Al día siguiente la sacas cuando te vaya bien hornear el pan. Vamos a precalentar el horno a 250 grados con la olla de hierro fundido dentro durante al menos 30 minutos. Sacamos la masa de la nevera y la volcamos con cuidado encima de un papel de horno. Espolvoreamos un poco de harina por encima. Este paso es opcional, así el pan queda más bonito visualmente. Lo ideal es usar harina de arroz, porque no tiene gluten, se pega menos y queda más blanca, así que los cortes se ven mejor. Ahora podemos hacer algún corte decorativo de 1 o 2 milímetros de profundidad. Y lo importante, hacemos un corte largo lateral de más o menos 1,5 centímetros de profundo con un poquito de ángulo, que no sea perpendicular a la mesa. Es la vía de escape del pan. Si no lo hacemos, el pan se abrirá por donde le da la gana. El sabor será el mismo, pero la forma será imprevisible. Metemos el pan dentro de la olla caliente, lo tapamos y lo ponemos en el horno. Horneamos a 250 grados durante 25 minutos, en la posición media-baja. Después quitamos la tapa, bajamos la temperatura a unos 210 grados y horneamos unos 20 minutos más. Y ya está listo. Colocamos el pan sobre una rejilla y lo dejamos enfriar al menos 1 hora, mejor más. Esto es importante porque el interior del pan todavía se está terminando de cocinar. Si lo cortamos demasiado pronto, la miga puede quedar un poco húmeda o aplastada. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y dale al like. Adiós, nos Compártelo vemos con en el amigos. próximo vídeo.